la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hola, ¿qué tal, hermanas? Buenas tardes o días. Soy María Esther de Álvarez, desde el País Vasco en España. Es un gusto saludar a cada una de ustedes, desde cualquier parte del mundo donde nos estén escuchando. Qué bendición tan grande tenemos de reunirnos, aunque sea por este medio, para estudiar y escuchar de la palabra de Dios. La verdad es que a nadie le gusta la idea de la guerra, de tener que ir a la guerra. La idea de luchar contra un enemigo feroz que solo quiere robar, matar y destruir no es atractiva para nadie. Yo personalmente prefiero una vida tranquila y, de preferencia, libre de preocupaciones y en paz. Pero si hemos creído en Cristo como nuestro Salvador y queremos vivir una vida que le agrada, estamos automáticamente inmersos en una guerra, en una batalla constante. Y la realidad es que si no estamos dispuestas a luchar, a pelear y a estar firmes en esta batalla, si no estamos preparadas para la batalla espiritual, ya nos hemos dado por vencidas ante el enemigo. Es necesario entender que mi derrota espiritual, especialmente como mujeres, nuestra derrota espiritual, no solamente nos afecta a nosotras mismas, afecta directamente a nuestros matrimonios, a nuestros hijos, a nuestras familias y a nuestro entorno en general y también a nuestras generaciones. No es que busquemos entrar en una guerra con alguien, es que si hemos creído en Cristo como Salvador y queremos vivir para agradarle, ya estamos en una guerra. El tema de la batalla espiritual es un tema tan amplio que casi podríamos decir que es el tema de la vida cristiana. Desde el momento del nuevo nacimiento hasta el día que lleguemos a la presencia del Señor, estaremos constantemente en una batalla. Es un tema tan amplio que una conferencia, una enseñanza, unos cuantos minutos de una clase no son suficientes para tratarlo todo. Pablo nos dice en Efesios 6, versículo 14, «Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad». En este pasaje, Pablo usa dos términos militares muy importantes, dos términos que tenemos que entender para poder enfrentarnos en esta batalla. En primer lugar, habla de estar firmes. De hecho, Pablo menciona esta misma frase 3 veces en este pasaje, aunque a lo largo de sus epístolas lo menciona varias veces. Y también el autor de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 23, nos dice: «Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió». Esta frase tiene la idea de poner resistencia, de no moverse de la posición que se tiene y de no ceder terreno ante el enemigo. La firmeza del creyente no depende de su propia fuerza, de su carácter ni de su fuerza de voluntad, sino de la firmeza del fundamento sobre el cual está edificado. Nuestra firmeza descansa en la verdad de Dios, en su palabra, en sus promesas y en su carácter. Hebreos nos dice: fiel es el que prometió. Mientras estemos fundamentados y edificados en la roca, que es Cristo, y en la verdad de su palabra, podemos permanecer firmes contra las acechanzas del diablo.
La otra frase que repite Pablo o que utiliza Pablo en este pasaje es ceñidos vuestros lomos. Esta expresión hacía referencia a un soldado que está preparado para la batalla. Los hebreos ceñían sus lomos atando sus largas túnicas alrededor de su cintura para quitar cualquier cosa que les estorbara para correr en la batalla, que les permitiera moverse con agilidad. Los soldados romanos no ataban sus túnicas porque utilizaban ya unas faldas más bien cortitas, pero sí utilizaban un cinturón para ceñir sus lomos, y en este cinturón llevaban la vaina en la que guardaban su espada, y también en este mismo cinturón sujetaban el yelmo que les proporcionaba seguridad, y también tenían una protección para las partes bajas del cuerpo. Un cinturón incompleto o débil o no llevar cinturón les impedía estar preparados para la batalla. Nosotras también debemos ceñirnos constantemente con este cinturón, y en este caso específico Pablo nos dice que este cinturón es la verdad. Debemos ceñirnos constantemente con la verdad. Si queremos tener victoria en esta batalla y estar firmes, es indispensable que estemos ceñidas, arraigadas, bien cimentadas, estables, sin cambiar, bien constantes, sin movernos de la verdad. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la verdad. Y hablando con el Padre dijo: tu palabra es verdad. Y también añade que el Espíritu Santo, el Espíritu que iba a venir después de que Él subiera al Padre, es el Espíritu de verdad. La verdad es absoluta y solamente se encuentra en Dios y en su palabra. Solamente estando firmes y ceñidas con la verdad podemos hacer frente a los embates del enemigo. Pero hay ciertas cosas que pueden estorbarnos para permanecer en la verdad. Cosas que pueden estorbarnos para ceñirnos con la verdad y para estar firmes en la batalla espiritual. Y es de esto de lo que quiero hablarles en esta tarde. Pero antes que nada, vamos a orar. Señor amado, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tenemos la oportunidad de estudiarla y conocerla. Te ruego, Señor, que tú nos hables en este momento, que nos ayudes a cada una de nosotras a entender que hay ciertas cosas que nos estorban para andar en la verdad, y que nos ayude, Señor, a despojarnos de ellas y a que estemos siempre firmes, ceñidas con la verdad para poder estar firmes en la batalla espiritual. Bendice a cada una de mis hermanas que está escuchando, Señor, y háblanos, te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cada una de nosotras puede tener victoria en la batalla espiritual por medio de ceñirse con la verdad. Pero para poder estar firmes en la verdad, debemos entender que hay algunas cosas que nos estorban, que nos pueden hacer caer de la verdad. El apóstol Juan dijo en 3 de Juan, versículo 4, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Qué puede estorbarnos para andar en la verdad? En primer lugar, no podemos andar en la verdad si no conocemos a Dios. Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. El Señor Jesucristo dijo: Yo soy la verdad. No podemos estar firmes en la verdad si no tomamos el tiempo de conocer a Dios. Tristemente hay creyentes que tienen un concepto de Dios tan equivocado porque piensan en Él más como en el genio de la lámpara. Podrían definir más a Dios con las cualidades del genio de Aladín que con las cualidades que Dios ha revelado en su palabra. Hermanas, si no tomamos el tiempo de conocer a Dios, vamos a crear un Dios falso en nuestras mentes.
vamos a cambiar la verdad de Dios por la mentira. Romanos 1 nos dice que ese es uno de los problemas de las personas que rechazan a Dios. Cambian la verdad de Dios por la mentira. ¿Y cómo hacemos eso? Sencillamente porque no le conocemos. No tomamos el tiempo de conocer a Dios. Jeremías dice, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Dios quiere que lo conozcamos y nos ha dejado su palabra para hacerlo. Pero tenemos que tomar el tiempo de conocer a Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo es su persona? ¿Cuáles son sus propósitos para nosotros, sus hijos? No podemos estar firmes en la batalla espiritual ni tener victoria si no tomamos el tiempo de conocer a Dios. No podemos andar en la verdad si no obedecemos la palabra de Dios. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es imposible andar en la verdad sin pasar tiempo en la palabra de Dios, sin estudiarla, sin vivirla, sin meditarla, sin obedecerla, sin permitir que ella nos cambie. Solamente podemos encontrar la verdad en la Biblia. Y no se trata de llegar a tener títulos o de llegar a tener tanto conocimiento de las Escrituras que seamos considerados unos eruditos. Se trata de permitir que la palabra de Dios nos transforme, permitir que ella entre en nuestro corazón y nos cambie, que renueve nuestras mentes. Necesitamos pasar tiempo en la palabra de Dios. En Mateo 7, el Señor Jesucristo habla de dos hombres. Mateo 7, 24 al 27 dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, o sea, edificó en un fundamento firme. Y después dice, pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. O sea, esa casa no podía estar firme. Y en ambos casos se enfrentaron dificultades. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquellas casas. Y el resultado de ambas fue muy diferente. Una cayó y fue grande su ruina, pero la otra, la que estaba edificada sobre la roca, permaneció. Hermanas, tú y yo no podemos tener una vida firme, no podemos estar firmes en la batalla espiritual si no tomamos el tiempo de conocer y obedecer la palabra de Dios. No podemos andar en la verdad ni tener victoria en la batalla espiritual si no pasamos tiempo en la palabra de Dios. No podemos andar en la verdad si no andamos en el Espíritu. El Señor Jesucristo dijo en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En Gálatas 5:16 Pablo dijo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Solamente si andamos en el Espíritu, o si somos controladas y gobernadas por Él, podemos andar y permanecer en la verdad, porque Él es el Espíritu de verdad, Él es el que nos guía a la verdad. ¿Pero qué es andar en el Espíritu? A veces hay ciertos términos o ciertos conceptos que suenan tan místicos o tan espirituales que no sabemos cómo ponerlos en práctica en nuestras vidas. Tendemos a pensar que andar en la carne se limita y se refiere exclusivamente a andar en pecados profundos, en vicios, en mundanalidad, en inmoralidad, en rebeldía, y que andar en el Espíritu se limita a leer la Biblia, a orar y a ser fieles a la iglesia. Pero ninguna de las dos percepciones es completamente correcta. Un comentarista explica que la carne, nuestra naturaleza, se alimenta y es guiada por los sentidos, por las emociones y por los sentimientos. Y el espíritu, nuestro espíritu,
es alimentado por la fe. Y en ambos casos, nuestros pensamientos juegan un papel muy importante. También dice que la vida se compone de una serie sin fin de decisiones, algunas de las cuales no son trascendentales: qué voy a comer, qué me voy a poner, a dónde voy a ir, cómo me peino. Son decisiones que no causan ningún efecto real en nuestras vidas. Otras no son trascendentales en esta vida, pero dependiendo de cómo escoja, conforme a la carne o conforme al espíritu, a la larga mi vida espiritual se verá afectada tanto para bien como para mal. Mientras más nos entrenamos para escoger en una u otra dirección, más nos acostumbramos a seguir haciendo lo mismo. Para algunas de esas decisiones tenemos tiempo de orar, de buscar a Dios, de pedir consejo, pero otras, la gran mayoría de las decisiones son instantáneas. Son casi más reacciones que decisiones. Andar en la carne es el simple hecho de reaccionar de acuerdo a cómo me siento, a si me gusta o no alguna cosa, a mi estado de ánimo, a cómo me hace reaccionar mi estado de ánimo en el momento, a mi carácter. Y no tiene que ser necesariamente deseos o gustos sensuales o pecaminosos. Basta con que sean los deseos de mi carne en ese momento para que me hagan escoger conforme a la carne. La Biblia no dice que tienen que ser malos deseos necesariamente, solo basta con que sean los deseos de mi carne. Por el otro lado, el espíritu se alimenta y es guiado por la fe, no por cómo se siente, no si es que entiende o no una situación, no si está de acuerdo o no con algo, no si es conveniente o no, sino por la fe, que a su vez es alimentada por la palabra de Dios. La verdad es que solamente tenemos dos opciones: o reaccionamos y escogemos andar en el espíritu, o reaccionamos y escogemos satisfacer los deseos de nuestra carne. No hay término medio. Son las únicas dos opciones que tenemos. ¿Cómo estamos andando? ¿En el espíritu o en la carne? ¿Quién nos gobierna? ¿Mis emociones? ¿Las cosas que a mí me gustan? ¿O permito que sea el espíritu el que me controle, el que me guíe? No podemos andar en la verdad ni tener victoria en la batalla espiritual si no somos controladas por el Espíritu Santo. Una cosa más que nos estorba para permanecer en la verdad es si creemos una mentira. Filipenses 4:8. Pablo nos da una lista de cualidades en las que debemos pensar, y la primera que menciona es la verdad. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, en esto pensad. Todo empieza en nuestras mentes. Si permitimos que un pensamiento que no es verdadero entre en nuestras mentes y lo entretenemos, terminaremos por convencernos de que esa mentira es verdad. El apóstol Pablo nos instruye a que pensemos en lo que es verdadero. Ahora, no es suficiente con convencernos de que el pensamiento es falso. Necesitamos pensar en lo que es la verdad. Hace tiempo hablaba con una señorita que estaba pasando un tiempo difícil, un tiempo de mucha lucha y confusión. Y ella me dijo que a veces se sentía como si Dios no la amara de verdad, como si no quisiera guiarla, o como si a Dios no le importara su vida, como si no tuviera ningún cuidado de ella, o como si ella tuviera que esforzarse más para ganar el favor de Dios. Ella me dijo: yo sé que todos estos pensamientos no son ciertos. Estoy convencida de que no son la verdad. Me lo digo a mí misma constantemente. Eso fue algo que me dijo varias veces. El problema es que en lugar de pensar en lo que sí es verdad, estaba alimentando en su cabeza una mentira. Incluso cuando lo hacía para convencerse a sí misma de que ese pensamiento no era verdad. Pero tarde o temprano vamos a vivir en base a lo que creemos,
y creeremos aquello en lo que pensamos. Joseph Goebbels, quien fue ministro de Ilustración Pública y Propaganda de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, decía que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Con esta filosofía y su poder de oratoria, logró que amplios sectores del pueblo alemán pensara que la victoria es posible, incluso cuando el Reich estaba en llamas y el ejército retrocedía en todos los frentes. De la misma manera, hermanas, si permitimos la entrada a una mentira en nuestra mente y la entretenemos y la alimentamos y la repetimos constantemente, incluso cuando estamos convencidas de que es una mentira, terminaremos aceptándola y viviéndola como si fuera una verdad. No podemos andar en la verdad ni tener victoria en la batalla espiritual si creemos una mentira. No podemos andar en la verdad tampoco si somos seducidas por el engaño. Segunda de Corintios 11:3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Sé que esto suena un poco similar al punto anterior, pero hay una diferencia entre la mentira y el engaño. No olvidemos que el diablo, nuestro adversario, es el padre de mentira y el engañador. Son dos títulos diferentes porque también son dos estrategias diferentes. La mentira es completamente contraria a la verdad, niega por completo la verdad. Sin embargo, una de las características del engaño es que puede tener parecido con la verdad e incluso puede tener partes de verdad en él. Cuando Satanás tentó al Señor, citó la misma palabra de Dios, la fuente de la verdad, para tratar de seducirlo. El engaño puede presentarse de diferentes formas, pero una de las formas más comunes hoy en día es que se presenta disfrazado de filosofías, como si tuviera amor por la sabiduría. Hay diferentes filosofías que rigen la manera de pensar y los valores o la falta de valores de nuestra sociedad. Pablo advirtió a los corintios y también a los colosenses de esto en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Pablo les dijo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Tristemente, muchas de estas filosofías se han infiltrado, se han impregnado en la manera de pensar de los creyentes porque suenan bien. Como el hermano Richard Hester dice: Satanás es más peligroso cuando se presenta ante nosotros como ángel de luz que como león rugiente. Y es verdad, a veces estas filosofías suenan bien, son atractivas, pero son contrarias a lo que la Biblia enseña. Y el engaño, por lo que dice Pablo, puede extraviarnos, puede desviarnos de nuestra sincera fidelidad a Cristo. Hermanas, no podemos andar en la verdad ni tener victoria en la batalla espiritual si no renovamos nuestras mentes. Una cosa más, no podemos andar en la verdad si damos lugar al pecado en nuestras vidas. El Señor Jesucristo oró al Padre y dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si queremos andar en la verdad, tenemos que andar en santidad. No podemos estar practicando el pecado y decir que estamos viviendo en la verdad. Eso es engañarnos a nosotras mismas. El apóstol Juan dijo que el que dice que está en él no practica el pecado. Hermanas, no podemos permitir el pecado en nuestras vidas, no podemos darle lugar al pecado en nuestras vidas y permanecer en la verdad. Tenemos que andar en santidad. Todas pecamos, no me malentiendan, no estoy diciendo que no pecamos, pero no practicamos el pecado, no vivimos en un estilo de vida de pecado constante. No podemos andar en la verdad ni tener victoria en la batalla espiritual si damos lugar al pecado en nuestras vidas.
La batalla espiritual es real y si estamos viviendo para el Señor, estamos ya en esta batalla, tanto si nos gusta como si no. La batalla es feroz, pero una de las cosas que puede ayudarnos a estar firmes en esta batalla es estar ceñidas, listas, preparadas, bien arraigadas, sin movernos de la verdad. Pero para poder estar firmes, tenemos que evitar aquellas cosas que nos estorban para andar en la verdad. Que el Señor nos ayude en la batalla espiritual que estamos enfrentando y que nos ayude a estar firmes, ceñidas constantemente con la verdad. Vamos a orar. Amado Padre, una vez más te damos gracias por tu palabra. Gracias por la verdad, Señor. Gracias porque nos has salvado, nos has lavado, nos has trasladado, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable. Ayúdanos, te ruego, Señor, a conocerte, a amar tu palabra y a obedecerla, a andar y ser controladas por el Espíritu Santo, a no dar lugar a la mentira ni al engaño en nuestras mentes, Señor, y a vivir en santidad constantemente. Ayúdanos, líbranos, Señor, de aquellas cosas que pueden estorbarnos para no andar en tu verdad. Y ayúdanos, Señor, a estar firmes, a tener victoria en la batalla espiritual que estamos librando. Te amamos, Señor, y te damos gracias por tu palabra una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.